parte, daros la bienvenida a Group 10. La mayoría de vosotros y vosotras pues ya nos conoceréis seguramente de otras webinars que hemos hecho. Quizá hayáis estado también en la que hicimos del plan LGTBI, por ejemplo, y otras así parecidas. Y nada, deciros que, bueno, para que no nos conozca todavía, pues nosotros somos un centro de formación que, bueno, pues hace desde formación para empresas hasta formación para particulares y subvenciones y gestión de bonificaciones. Y además de, bueno, ofrecer otros servicios de consultoría a empresas y muchas de esas consultorías, pues también en el ámbito de igualdad y de temas de gestión de género y demás. Queríamos también animaros, pues, si no lo hacéis también, iremos parando micros. Si no lo hacéis ya, pues también os animamos a seguirnos en redes sociales y también a seguirnos en nuestra newsletter también, pues para estar al corriente de novedades que vayamos publicando y también para que estéis atentos y atentas pues a webinars, otras webinars y workshops pues, que vayamos publicando y que vayamos haciendo pues así de manera regular. Y nada, simplemente pues por mi parte pues hacer una pequeña introducción a Miriam, que quienes no la conozcáis pues es un máster en recursos humanos, es técnica superior en promoción de género, es agente de igualdad. Y bueno, es experta pues en gestión de planes de igualdad, además de gestión pues de protocolos de acoso, entre otros. Lleva más de 30 años de experiencia pues en formación y consultoría para empresas y ha llevado a cabo pues más de 200 planes de igualdad. Y nada, sin más, pues ahora le daré paso a Miriam y quería añadir también que hemos ido parando micros, iremos parando micros si se van activando para que ella pues pueda hacer la presentación pues de manera más fluida, pero igualmente eso no significa que nos animemos a participar. Si alguien tiene alguna duda o que quiera intervenir o hacer algún comentario o cualquier cosa, pues os animamos o bien hacer un comentario en el chat para poder interrumpir cuando sea oportuno y poder pues exponer lo que queráis comentar, sino también hay una opción en el centro de la pantalla y una mano, ¿vale? Que si le dais, hacéis clic, pues se activa como una notificación de que podéis, de que queréis participar. Y entonces con eso pues iremos parando para que podáis intervenir. Y nada, sin más, Miriam, si quieres empezar Vale. con la presentación. Gracias, Edgar. Bueno, yo ante todo quiero daros las gracias por estar aquí, por vuestro tiempo, por la confianza en Group 10 y sobre todo os quiero saludar de una manera ajustada a la realidad, que es bienvenidas, bienvenidos, y el término bienvenides, que ha generado mucho debate social, pero que sí que ahora mismo en todas las empresas que tengáis no solo un plan de igualdad, sino más de 50 personas en plantilla, sabéis que poquito a poco tenéis que implementar un plan LGTBI y, por supuesto, una medida preventiva que es el protocolo LGTBI. Entonces, si me permitís la confianza, yo os saludo con el bienvenides, aunque esto es más un debate social lingüístico que no un marco de la ley que os obligue a redactar en la compañía con el uso del morfema E como vocal neutra. Simplemente es un debate social que está encima de la mesa y que, bueno, yo creo que por actitud, ¿no?, y por generosidad está muy bien también contemplarlo. Pero esto, insisto, no tenéis ningún artículo de la ley que os obligue a redactar el lenguaje inclusivo. ¿Bien? El lenguaje inclusivo sí, pero no necesariamente con el morfema de la E. Venga, vamos a dar paso a la historia. Tenéis un micro abierto, se oye un poquito de ruido. ¿Alguien lo puede cerrar un poquito? Muchas gracias. Venga, ¿qué vamos a ver hoy en la charlita que vamos a dar? Que espero que os guste, que sea interactiva, que me interrumpáis y que podamos despejar todas las incógnitas que hay hoy en día encima de la mesa sobre este tema de el marco de la prevención. Entonces, ¿qué vamos a ver un poquito? ¿Qué es lo que se entiende por acoso laboral? Y con esto también hay muchas
Hay veces que los conceptos no están muy bien orientados y hay mucha confusión con esto. Después, tolerancia cero con cualquier tema de acoso y discriminación dentro de las compañías. Y en tercer lugar, vamos a ver un poco el canal de denuncias, que sabéis que por la directiva europea Whistleblowing, todas las empresas también, a partir de 50 personas en plantilla, tenéis obligación de tener el canal de denuncias. Y el canal de denuncias tenéis que tenerlo también visible dentro de vuestra página web. No sé si las empresas lo tenéis así, pero la recomendación de la directiva europea es que tengáis el canal de denuncias visible, no solamente para toda la plantilla, sino también visible a través de vuestra página web. Entonces, empezamos. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener más claros? Primero, que tener una prevención inteligente, o como llamamos también algunas personas técnicas, una prevención proactiva, pasa por una obligación empresarial. En segundo lugar, que evidentemente si tenemos algún problema que se nos escapa fuera del marco de la prevención, como puede ser una denuncia, que no estemos gestionando bien con nuestros protocolos y con el canal de denuncia, evidentemente puede estar sujeto a inspección laboral. Y después que hay una serie de infracciones que también las empresas tenemos que estar muy atentas para no cruzar un límite que pudiera ser sancionable. Entonces, sencillamente yo hablo de prevención inteligente o prevención proactiva porque me parece un término dinámico, actualizado, movible, para que nos vayamos ajustando pues, bueno, a las nuevas necesidades de las personas que estamos trabajando en las empresas. Entonces, hay una parte muy, muy importante, si me permitís la confianza, que es que tenemos que poner el foco en el convenio 190. El convenio 190 creo que Pedro Sánchez lo firmó hace un año aproximadamente con la Organización Internacional del Trabajo, donde todos los países de la Comunidad Económica Europea ratifican este convenio y por primera vez se ponen de acuerdo en reconocer qué es lo que entendemos por un trabajo libre de violencia y acoso. Entonces, por primera vez este convenio marca un punto de inflexión para delimitar muy bien lo que se entiende por violencia laboral y lo que se entiende por acoso laboral. Entonces, foco al convenio 190 porque lo viene a cambiar un poquito todo dentro de las políticas preventivas de las compañías. Entonces, ¿qué entendemos por violencia laboral? Pues fijaos, la violencia laboral parece mentira, pero en el siglo XXI, año 2024, la verdad es que está creciendo bastante y también dentro del seno de las organizaciones. Entonces, hablamos, ¿no?, de violencia laboral, todo aquel tipo de agresión física, de acoso sexual, acoso discriminatorio o violencia psicológica. La violencia psicológica es acoso psicológico o mobbing. Algunas personas le llaman a esto acoso moral, pero aquí hay una paradoja que nos sirve de reflexión. Si es moral, no puede ser acoso. Entonces, a mí personalmente no me gusta llamar a esto acoso moral porque es inmoral lo que se produce con una circunstancia de acoso. Entonces, hablamos de acoso psicológico o mobbing. Entonces, el convenio 190 establece que en el mundo de trabajo hay determinados comportamientos, determinadas prácticas que en el año 2024 ya son inaceptables y que estas prácticas, con una sola vez que se incida sobre una posible víctima, ya podrían constituir un delito de acoso. Entonces, esto lo tenemos que entender muy bien, porque, por ejemplo, en acoso sexual, con una sola vez puede bastar para que esto, las personas que hacemos peritajes o investigaciones, podamos concluir que es acoso sexual. Y la dicotomía, si me permitís, es que aquí estamos hablando de dos cosas importantes. Primero, que las empresas tenéis que preservar el derecho de la salud de las personas que tenéis en la empresa, la salud laboral, ley de prevención de riesgos laborales, salud laboral, y por otra parte, un poco el concepto de dignidad e integridad moral. Es decir, yo tengo derecho a ir a trabajar y que además el empresario o empresaria cuide y vele mi salud laboral, pero también tengo el derecho a tener un trabajo digno. Y muchas veces esto crea un problema un poco ético-moral, ¿no? Pero este problema ético-moral tiene que ver más con la persona
pero también mucho con la cultura de la organización, con los valores de la organización y con los principios de la organización. Entonces, claro, el convenio 190 marca un punto de inflexión muy importante en todo lo que se venía conociendo hasta ahora como violencia o acoso. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? ¿Queréis comentar algo sobre esto? Si no, me lo decís, ¿eh? Y lo que yo os pueda explicar mejor, pues yo encantada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, fíjate, el convenio 190, en el artículo 1, une dos cosas muy importantes, que une lo que entendíamos ahora por violencia y lo que entendíamos ahora por acoso, ¿vale? Lo une en un solo concepto. Entonces, ¿qué entiende por violencia de acoso? Pues un conjunto de prácticas y comportamientos inaceptables, ¿no? Amenazas en un momento determinado que causen daño psicológico, emocional, sexual o violento a una persona que trabaje en la compañía. Segundo, y luego la expresión de violencia o acoso por razón de sexo o de género, que es una violencia en la que a las mujeres y a los hombres nos persiguen en determinados momentos, determinadas personas, para que respondamos a lo que se espera de esa identidad de género. Es decir, yo soy Miriam, como soy mujer, la sociedad me ha atribuido unas determinadas características y alguien me persigue para que yo responda a estas características. Entonces, lo que tenéis que tener muy presente es que el artículo 1 del convenio 190, os lo podéis descargar de internet, lo tenéis publicado, une por primera vez violencia y acoso en un solo concepto, ¿vale? Pero este mismo artículo 1, ¿qué es lo que nos dice? Que la legislación nacional, aquí en España, todavía este concepto no necesariamente está unificado y se puede tratar como un concepto único o como conceptos separados. ¿Complicado este punto? ¿No? José, te estoy viendo en pantalla, mueves la cabecita, no sé si tienes algún problema con la explicación. ¿No? Vale, muchas gracias. Venga. Entonces, ¿cuál es la importancia del convenio? Pues la importancia del convenio es que al final, ¿qué nos está diciendo? Que agrupa violencia y acoso en un solo concepto. 2, que las empresas tienen que garantizar la dignidad humana, la integridad moral, porque claro, vulnerar la integridad moral de una persona trabajadora está sujeta directamente con la vulneración o la violación de los derechos humanos. A partir de aquí, toda nuestra política preventiva, dinámica, activa, para preservar estos conceptos, tiene que tener un enfoque inclusivo para todas las personas que trabajan en la compañía. Y como tenemos un plan de igualdad, tenemos un compromiso con la igualdad y con la tolerancia cero, estamos agrupando también el concepto de igualdad y la no discriminación. Entonces, en un entorno laboral, las personas tienen que trabajar en igualdad y al mismo tiempo asegurar espacios seguros no discriminatorios. Entonces, claro, esa política preventiva la necesitamos, esa colaboración con la parte sindical también la vamos a necesitar en algún punto y estamos hablando de que el protocolo que va unido al plan de igualdad tiene que estar consensuado con la parte sindical que tengáis en representación en la Comisión Negociadora de Igualdad de las empresas que estéis haciendo planes de igualdad. Básicamente porque el protocolo, sabéis que ahora mismo el protocolo de acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso e integridad moral tiene la vigencia de 4 años igual que el plan de igualdad. Con lo cual, cada 4 años vamos a tener que echar un vistazo a ver si han salido algunas leyes nuevas o algún marco legal distinto que nos haga que ese protocolo lo tengamos que actualizar. Es importante el marco de la cultura preventiva. Bueno, al final, para no liarnos mucho, ¿qué es lo que nos viene a decir el convenio 190? Pues una cosa muy sencilla. Por favor, sentemos en las empresas la base del respeto y tipifiquemos en nuestros códigos éticos qué entiende la cultura de la compañía por respeto. Y dentro de esta cultura preventiva, que tengamos un foco muy claro. Oye, vamos a detectar qué cositas vemos en la empresa que pueden ser susceptibles de algún tipo de peligro, de algún tipo de violencia. Es decir, tenemos que hacer una labor reflexiva. 2, promover la cultura del respeto.
¿Por qué? Pues porque todo el mundo dentro de la organización tiene que saber, ¿no?, qué conductas son aceptables, qué conductas son inaceptables, ¿no?, qué va ligado a nuestra cultura de respeto y qué va ligado a nuestro código ético de conducta. Y al final, ¿qué estamos hablando? De elaboración de procedimientos. ¿Eso qué significa? Pues que los protocolos son la acción preventiva, es el procedimiento que vamos a tener para garantizar este marco de tolerancia cero frente al acoso y a las conductas discriminatorias. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Claro, esta misma ley directiva, whistleblowing, whistle en inglés significa chivato, whistleblowing es chivateando, ¿no? Esta directiva europea nos marca un nivel de exigencia bastante amplio y sobre todo nos marca un nivel de exigencia en proteger la identidad de las personas informantes que nos informan de cualquier denuncia, queja o comunicado a través del canal de denuncias y proteger, evidentemente, todo lo que sea protección de datos, documentos de confidencialidad, porque el canal de denuncias tiene un enfoque muy dirigido a compliance. Y compliance es tipificación de los delitos penales, con lo cual el acoso sexual hoy en día es un delito penal. Y todo lo que pasemos por el canal de denuncias tiene una visión más dirigida a ese enfoque de compliance o delitos penales. ¿Complicado hasta aquí? ¿Tenéis departamento de compliance, algunas empresas de aquí? ¿No tenéis? Sí, una cosa, nosotros lo tenemos a nivel corporativo. Es que te oigo un poquito cortada. Digo, nosotros lo tenemos a nivel corporativo, nuestra central está en Francia y todos los protocolos y planes están gestionados desde central, que está en Francia. O sea que entiendo que por Unión Europea el modelo que nos has comentado, el 190, encajaría con nosotros. Es decir, si un empleado español puede acceder a la página web que así está habilitado y hacer la denuncia a central, a corporativa. Claro, es que tú piensas que, gracias por la pregunta, tú piensas que tú estás en corporate, ¿correcto? Pero a lo mejor en Alemania, donde tengas el centro de trabajo, en Alemania, en Italia, en Francia, ahí no tenemos incorporada la ley del solo sí es sí o la ley de garantías de libertad sexual. Y claro, esta ley de garantías de libertad sexual que aplica a España solo, no aplica a los países de la Comunidad Económica Europea, te obliga a integrar, ¿no?, dentro de compliance, de la catalogación de los delitos penales, el delito de violencia sexual e integridad moral. Entonces, claro, si tú tienes una denuncia en España por un delito de violación sexual o delitos sexuales o de integridad moral, tu compliance officer, es decir, la persona que gestione tu canal en el marco europeo, esta ley no la contemplará porque en el marco europeo esta ley no reza. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Entonces, por eso se recomienda que las empresas que tengáis centros de trabajo a nivel europeo, que tengáis en cuenta que la ley del solo sí es sí obliga a las empresas a dos cosas fundamentales. La primera es que tipifiquéis en vuestros delitos de compliance, tipificación de los delitos penales, que integréis la integridad moral y la violencia sexual. Y el artículo 12 de la ley del solo sí es sí también os obliga a las empresas a dar formación a la plantilla sobre la violencia sexual y la integridad moral. Y también os obliga a las empresas que tengáis, esta obligación de más de 50 personas en la plantilla, a que valoréis los puestos de trabajo incorporando la violencia sexual. O sea, la ley del solo sí es sí, si me permitís, y gracias por escucharme, también, igual que el convenio 190, marca un punto de inflexión. Entonces, tenemos que catalogar los delitos penales en la compañía, integrando la violencia sexual y la integridad moral. ¿Tenéis dudas con esto? Jessica, Ana, Elinda, Samuel, ¿alguien que quiera compartir? ¿No? ¿Todo claro? Me alegra, ¿eh? Cualquier cosita me decís. Nuria, ¿querías decir algo? Habías comentado que era para empresas de más de 50. En caso de ser una filial de menos de 50, entiendo que la obligación es la misma, pero ¿qué diferencia hay?
Bueno, la diferencia es que tú cogerás esta obligación como algo voluntario, ¿no? Dentro de tu imagen corporativa, de tu cultura de empresa y de tus valores dentro de una empresa que no tiene obligación de hacer el plan de igualdad y que no tiene obligación de dar marco al cumplimiento de esta norma. ¿Bien? Miriam. Dime. Gracias por las preguntas. ¿Cómo se trata este tema de valorar los puestos de trabajo con la violencia sexual? Te explico. Esta ley, el artículo 12 de la ley, ha creado mucha polémica, porque claro, la ley en este artículo 12 lo podéis descargar de internet, lo que habla es que los puestos de trabajo donde haya mujeres, hay que evaluar los riesgos de esas mujeres en ese puesto de trabajo que pueden estar expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia sexual. Pero claro, el artículo 12 de la ley, fíjate, que solo lo enfoca a las mujeres. Y aquí ha habido mucho debate, porque ¿por qué no abrirlo también a los hombres que pueden sufrir violencia sexual? Pero la realidad es que el artículo 12 de esta ley solo lo circunscribe a las mujeres. Entonces tenéis que hacer la valoración de los puestos en función a ver qué riesgo, ¿no?, de exposición mayor tiene cada puesto en el que haya mujeres de una forma prioritaria. ¿Esto lo sabíais? ¿Que por la ley del solo sí es sí tenéis que hacer esta valoración? Pues no, Miriam, lo que pasa que es muy difícil hacer eso que tú estás diciendo. No te enfades conmigo, yo te digo solo lo que es la ley. Miriam, es que sigo sin entender cómo se puede hacer eso, porque se supone, puedes tener puestos en los que todos sean mujeres, o haya mujeres, haya hombres, pero no sé cómo puedes evaluar el riesgo de que... Ya no. Vale, esto, no, gracias, gracias por la confianza, gracias. ¿Sabes qué pasa? Te pongo un ejemplo simple, ¿de acuerdo? Y todavía Inspección de Trabajo está trabajando en esto, porque, claro, como tú muy bien dices, ¿de dónde sacamos el criterio, no? Claro. Para establecer esto. Claro. Podemos hacer un criterio por comparación por lo que hemos hecho anteriormente, ¿sí? O un criterio de ley de mínimos. Pero te pongo un ejemplo básico, si me permites. Si tú tienes una mujer que está en un puesto de recepción, perdonadme los hombres, es que las mujeres todavía seguimos estando más en puestos de recepción. Vale, y en ese puesto de recepción hay mucha interacción de paso con la clientela, con la proveeduría, con un montón de gente, pues esa persona que está en ese puesto puede sufrir una mayor vulnerabilidad, ¿no?, de sufrir un riesgo de violencia sexual. ¿Qué sería violencia sexual? Pues que una persona que nos viene a cambiar la máquina del café, por ejemplo, que tuviera una conducta inapropiada, una lingüística inapropiada, un acercamiento inapropiado sobre esta mujer que está en ese puesto de trabajo sometida a una mayor interacción de frecuencia de paso. En cambio, si tenemos a una mujer en una oficina donde esa interacción de frecuencia de paso no es tan interactiva, ¿vale?, el riesgo de sufrir violencia sexual es menor. Si tú me preguntas, ¿dónde está el criterio para hacer esto? A día de hoy te digo que todavía no existe un criterio claro para ejecutar esta prevención de riesgos laborales, incluyendo la violencia sexual. Yo tengo uno hecho por mí y no tengo ningún problema en compartirlo contigo si lo necesitas. Yo encantada. Bien, pero que sepas que tenéis esa obligación. Pues te lo agradezco, porque la verdad es que a mí me parece que es algo que tiene una complejidad que además, como no creo que esté a lo mejor explicitada en ningún sitio. No está, es que no está. Mira, si tú te pones a buscar ahora por internet, ya te digo yo que no vas a encontrar nada. Y si encuentras algo, compártelo conmigo, please. Estaré encantada de compartir la información. Vale. ¿Vale? Nada, bien. Cuando me lo mandes, me lo miro con mucho cariño y mucha Vale, y cualquier cosa me dices, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, gracias a ti. Entonces, ahora mismo toda vuestra política preventiva tiene dos focos. Por el convenio 190 y por la ley esta del solo sí es sí también que nos aplica. Tiene dos focos. Lo que os he comentado antes, por favor, los protocolos, las políticas preventivas van enfocadas a la salud, como hemos visto antes, y van enfocadas también al derecho fundamental vinculado a la dignidad de la persona. A la persona en una empresa hoy no se la puede faltar al respeto, no se la puede humillar, no se la puede gritar, no se la puede tratar como si la persona fuera tonto o fuera tonta. Ojo con vulnerar la integridad moral de las personas. Y además esto lo tenéis también
en el Estatuto de los Trabajadores y lo tenéis también en el Real Decreto 2/2015, que nos lo dice clarísimo. No podemos discriminar a nadie, no podemos humillar a nadie, no podemos faltar al respeto a nadie por su condición de discapacidad, de etnia, de raza, de religión o cualquier característica propia que tenga el ser humano. Vale. Eso es desde la perspectiva de vulneración de los derechos fundamentales contra la dignidad y la integridad de una persona. Luego tenemos la Ley de Igualdad, el artículo del 7 al 48, y luego, como derecho a la salud laboral, tenemos los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. O sea, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que ahora mismo las empresas tenéis que procurar con tranquilidad, con calma y con sentido común espacios seguros, pero no solo en mi salud laboral, sino también en que intentemos que no se puedan vulnerar los derechos fundamentales de una persona. Y la humillación y la ruptura de la dignidad sobre alguien es una vulneración de los derechos fundamentales. ¿Difícil esto de entender? ¿Os parece bien? ¿Nadie quiere aportar nada? Vale. Discusión. ¿Los protocolos que yo tengo en la empresa los puedo tener todos en un mismo documento? ¿Puedo tener protocolos de entrada única? Tener los protocolos en un mismo documento se llama protocolo de entrada única. ¿Yo puedo tener un solo documento donde ahí tenga todos los protocolos? Bueno, la ley no te está diciendo si sí o si no, pero las recomendaciones es que tengáis los protocolos de una forma individualizada. Pero aquí la ley no nos está diciendo, oye, esto no se puede hacer o esto sí se puede hacer. La idea es que si tenemos varios protocolos, tendremos una idea más clara cuando nos entre una denuncia, ¿no?, de cómo tenemos que gestionar eso a la hora de crear la comisión de investigación. Pero si queréis hacer un único documento donde tengáis ahí las conductas descritas, ¿no?, y sobre todo el procedimiento de intervención, la ley no dice nada de si tenéis que tener un protocolo de entrada única o tenemos que tener 4 protocolos diferenciados, ¿no?, con una visión absolutamente única. Entonces, no sé, las personas que estáis aquí, ¿por qué apostáis? ¿Protocolos de entrada única? ¿Protocolos diferenciados? ¿Cómo lo tenéis en las empresas? ¿Alguien que quiera decir algo? Nosotros tenemos protocolos diferenciados. Diferenciados, ¿verdad? Vale, pero yo lo que te quiero decir es que la ley no te está diciendo, oye, no puedes tenerlo, o sí puedes tenerlo, no. Entonces, en el caso del protocolo LGTBIQ+, yo te recomendaría que fuera un protocolo diferenciado. Vale. Pero ¿sabes por qué? Tenéis eco. Vale. ¿Sabes por qué? Porque el protocolo LGTBI responde a la ley transgénero LGTBI, ¿correcto? Y va muy ligado como medida preventiva al plan LGTBI. Entonces yo sí que te recomiendo, pero esto es una recomendación mía, que tú el protocolo LGTBI no lo tengas en este documento de protocolos de entrada única. ¿Bien? Pero el resto sí, ¿no? Los podemos tener todos juntos. El resto lo puedes tener porque, insisto, no hay ninguna ley que te diga artículo 44 de esta ley no se puede tener. No, no se puede tener. No tenemos ningún artículo de la ley que yo haya leído hasta el día de hoy que nos invite o que nos prohíba tener un protocolo de entrada única. Hay empresas que lo tienen, como te digo, en un solo documento y hay empresas que tienen todos los protocolos diferenciados. Yo, como técnica que llevo muchísimos años en esto y como perita judicial, te recomiendo que tengas los protocolos diferenciados. Pero esto es una cosa que te digo yo, ¿eh? Quiero decirte que yo no soy nadie para decir a nadie de las personas que estáis aquí cómo debéis de hacerlo, ¿no? Simplemente decirte que el marco de la ley no marca un punto de inflexión entre la prohibición, ¿no?, o la voluntad de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las fases del protocolo? Pues lo primero que tenemos que hacer es negociar. El protocolo de acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso e integridad moral se negocia dentro de la Comisión Negociadora de Igualdad. Y a partir de aquí sí que tenéis que informar a la representación sindical
de este protocolo, porque la representación sindical en la Comisión Negociadora de Igualdad sí que os tiene que aceptar y firmar este documento. De hecho, cuando vayáis a registrar un plan de igualdad, ahora sí que el REICON está pidiendo que subáis el protocolo de acoso sexual por razón de sexo, ciberacoso e integridad moral. Hace un par de años el REICON no nos exigía que subiéramos el protocolo, era un acto voluntario, pero ahora si estáis registrando planes de igualdad, veréis que hay un apartado en el REICON que ya os pone una casilla para subir el protocolo. Entonces, nuestros protocolos, ¿qué deben de incluir? Una declaración de principios. Claro, la empresa se compromete a tal cosa. Los principios de esta empresa son tolerancia cero, estas conductas son inaceptables, una declaración de principios. A partir de ahí, una definición de las conductas que pudieran ser constitutivas de acoso. Es decir, los protocolos tienen que definir muy bien las conductas. Por ejemplo, acoso sexual. Pues una broma lingüística puede constituir acoso sexual. Un chiste lingüístico puede constituir acoso sexual. Que defináis en la medida de lo que podáis, de una forma clara, este tipo de tipificación de las conductas. ¿Bien? Vale, medidas proactivas, procedimiento. Pues evidentemente el procedimiento es todo aquello que vamos a hacer a través del canal de denuncias, es decir, qué procedimiento tiene la empresa, por dónde entra la denuncia, por el canal, quién es la persona responsable del canal. Estamos hablando de medidas proactivas o de procedimiento. Y tercero, medidas reactivas. ¿Qué son las medidas reactivas? Bueno, pues si pasa tal cosa, cuál va a ser un poco el régimen disciplinario que infrinja tal comportamiento que ha sido vulnerado. Las medidas disciplinarias las tenéis en vuestros convenios colectivos, en algunos convenios colectivos ya están, y en algunos protocolos de acoso, algunas empresas también tienen tipificadas las medidas preventivas. Yo recomiendo que en los protocolos estén tipificadas las medidas preventivas. Por ejemplo, si hablamos de un marco mayor, entendemos por una infracción leve una conducta que hemos tipificado a la hora de hacer la investigación como una conducta leve, pues estamos hablando en un momento determinado de sanciones de esta cuantía económica. Entonces, a partir de aquí, Inspección de Trabajo lo que nos está diciendo es que las sanciones administrativas, en caso de que los resultados puedan ser desfavorables, tenemos este tipo de sanciones económicas con esta cuantificación económica. ¿Conocíais esto de las sanciones? ¿No? ¿Nadie lo conocía? Bien. Vale, os he hecho aquí una especie de visualización para que tengáis claro los aspectos claves. Cuando nos entra una denuncia, la comisión que forméis dentro de la compañía, la comisión de investigación o la comisión de instrucción, yo recomiendo con el máximo cariño y la máxima humildad, por favor, que esa comisión esté muy bien formada. Es decir, que la comisión esté muy profesionalizada. Porque a veces se incurre en muchos defectos de forma a la hora de hacer un proceso de investigación. Segundo, recordamos, las personas que hacemos los procesos de investigación no somos ni jueces ni juezas, con lo cual, cuando acabamos de hacer el informe pericial de esa investigación, las personas que hacemos esto no tenemos capacidad disciplinaria. Es decir, una persona que haga esa investigación no tiene capacidad para sancionar a nadie en la comisión. La comisión solo deja constancia de los hechos, de la aportación de pruebas, ¿no? Y designa si hay una infracción o no hay una infracción. Pero la comisión de investigación no tiene capacidad disciplinaria. ¿Bien? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? ¿Sabíais que la comisión de instrucción no tiene capacidad disciplinaria? Sí, yo sí lo sabía. Hola, Virginia, muchas gracias. Hola. Hola, muchas gracias. Bien. Cuando acabamos de hacer el informe pericial que hace una comisión de instrucción, ya la constituyáis internamente de una forma profesionalizada
o externamente, porque lo saquéis a un despacho de abogados o abogadas o alguna persona perita experta en la materia que os lleve el caso, los informes periciales se guardan en la compañía. Se guardan en la compañía. Y ese informe pericial, cuando ya ha acabado la instrucción, se lo damos al Departamento de Compliance o al Departamento de Recursos Humanos si no tenéis Compliance, y es Compliance o Recursos Humanos junto con la Dirección General quien decide en base a qué tipo de infracción ha habido en ese pericial las sanciones, ¿no? Leves, graves o muy graves. Entonces, no quiero de verdad que no entendáis que la Comisión de Instrucción no tenemos ninguna capacidad disciplinaria. Acaba la instrucción, hacemos el informe pericial, lo pasamos a Compliance o lo pasamos a Recursos Humanos y en Recursos Humanos, Compliance y la Dirección General, quien decide, fruto de esa investigación y de ese informe pericial, las sanciones que puede imponer a la persona supuestamente denunciada o, en función al informe pericial, lo que se haya acontecido en el informe final. ¿Complicado este punto? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto, Virginia, que te tengo aquí en pantallita, aunque no te veo? No, todo claro de momento. Lo tienes claro, ¿no? Vale, entonces, hay una confusión muy grande que yo recomiendo que cuando hagáis la formación a la plantilla, porque tenéis que hacer formación a la plantilla en sensibilización de estos temas, hay muchas veces que las personas se confunden entre lo que es un conflicto de lo que es un acoso laboral. No sé si os ha podido pasar alguna vez. ¿Os ha podido pasar alguna vez? Sí, nos ha pasado. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, si tenéis un poquito de paciencia y un poquito de pedagogía, tenéis que hacer que las personas en plantilla tengan claro la diferencia entre un conflicto y un acoso laboral, porque si no, a todo le llamarán acoso laboral, ¿correcto? Y eso suele pasar bastante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto y un acoso laboral? Bien, el acoso laboral es una conducta hostigadora. Hostigadora, es una conducta recurrente, es una conducta focalizada, ¿de acuerdo? En cambio, el conflicto es una conducta puntual. Por ejemplo, yo me puedo enfadar con una compañera mía que está aquí, que es Natalia. Yo puedo perder un día los nervios con Natalia, podemos tener una lingüística inapropiada, podemos tener una gestualidad inapropiada, incluso una violencia física inapropiada, pero es una cosa puntual, ¿vale? Yo puedo tener un conflicto de intereses con alguien, yo puedo tener un conflicto de valores y de principios, yo puedo tener un conflicto X, pero un conflicto no es acoso laboral. Y esto lo tenéis que dejar muy claro, porque si no, en el canal de denuncias, si no aclaráis muy bien este punto, os puede venir muchos comunicados y muchas quejas que más que un acoso en sí mismo, será un conflicto. ¿Tenéis algún ejemplo de esto que os ha podido pasar a alguien que podáis explicar? ¿No? Vale. Tenemos un protocolo. Hacemos una cena de la compañía. Nos vamos ahora, ya estamos casi en verano, y nos vamos a hacer una cena de verano. El protocolo también rige vuestros espacios de ocio. Es decir, si yo tengo que viajar, si tengo que irme a una cena de empresa, si tengo que desayunar en un espacio de la compañía, aunque no esté trabajando, pero si estoy desayunando dentro del espacio de la compañía, los espacios también cuentan como relación laboral. Y a partir de aquí, si en una cena de empresa alguien en un momento determinado tuviera una conducta inapropiada, aunque no estemos trabajando en el centro físicamente, nuestro protocolo también abarcaría los espacios de ocio que llamamos, ¿no? O los espacios fuera del marco físico. ¿Esto lo sabíais también? Yo no, por ejemplo. ¿El qué? ¿Qué decías? Perdona, no te oigo. Yo no lo sabía, por ejemplo. Vale. Entonces, todas las personas que tengamos contratadas, becarios, becarias, cualquier persona que tengamos en la empresa en una relación de situación contractual, ¿no? O incluso
en las entrevistas de trabajo que hagamos a un candidato o una candidata mientras estamos haciendo la entrevista, aunque la persona no se haya incorporado a la compañía, sí, en ese momento está teniendo una relación con la empresa. Si en ese procedimiento de entrevista se produjera alguna situación inapropiada, también regiría el protocolo de acoso de la compañía. ¿Bien? Vale. Tercero, la directiva europea, como hemos dicho antes, os obliga a tener el canal de denuncias. Y como tenemos un canal de denuncias en nuestra página web, las empresas debéis de designar, si no tenéis departamento de compliance, debéis de designar a alguna persona que se haga cargo de ese canal. Es decir, alguna persona que gestione el canal cuando le entra una denuncia. ¿Tenéis ya las personas más o menos designadas si tenéis el canal de denuncias? Jessica, has levantado la mano. Cuéntame. Hola, una pregunta. Ahora hace un segundito que has dicho que tendríamos que todas las personas que tengan algún vínculo con la empresa, de alguna manera u otra, tendrían que tener acceso a este protocolo de acoso. En mi caso, que trabajamos en una empresa del sector servicios, es una residencia, ¿los familiares de los residentes también tendrían que tener acceso a ese protocolo? Mira, algunas empresas están haciendo hasta protocolos de menores, dependiendo de la actividad que desempeñen, ¿correcto? Entonces, si tú tienes ese marco de actividad, no estaría de más que tú pusieras una medida preventiva. ¿Bien? Entonces, por eso, por ejemplo, muchas empresas que se dedican a actividades lúdicas, por ejemplo, de colonias, de cosas de este estilo, se recomienda que tengan un protocolo de menores también, ¿vale? Dependiendo de tu actividad, pero de esa manera te curas un poco en salud de todo lo que puede ser una fuga de cualquier cosa inapropiada. Vale. Porque, por ejemplo, nos hemos podido encontrar en situaciones en que algún familiar pues ha tratado de cierta forma, en este caso a algún trabajador o trabajadora de la plantilla, debido a algo que no le ha gustado o no le has... Claro, eso pasa, gracias Jessica por la pregunta y por la confianza. Eso pasa también, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? En los hospitales muchas veces, no sé si visteis un programa en televisión de hace escasamente una semana, donde se hablaba de este tema, del grado de violencia que sufren muchas personas, médicos y médicas y personal de asistencial, ¿no? Precisamente con los familiares de las personas que están en hospitalización o en fase de hospitalización. Entonces, sí, y si tú tienes una actividad específica de mucha frecuencia de interacción, estaría bien que te lo planteases, pero la ley no te obliga. Jessica, insisto mucho en esto, la ley no te obliga, pero si te lo planteas, estás formando parte de ese marco inteligente proactivo de prevención. ¿Vale? Entonces, las empresas, por ejemplo, que lo que te decía, pues de espacios de colonias, de niños y niñas, tal, sí que suelen tener un protocolo de menores, en este caso. ¿Bien? Pero aquí la ley no te dice, tienes que tener esta obligación. No, es una medida preventiva inteligente dentro de ese marco, ¿no? Bien, no sé si te he contestado bien. Vale. Todo lo que hagáis con el protocolo, la plantilla tiene que estar informada. La plantilla tiene que estar formada y, lógicamente, la formación es un punto de inflexión. Hay muchos protocolos de las empresas que no incluyen de una forma clara la formación. Yo recomiendo que en los protocolos pongáis claramente la formación, porque la formación es un poco la llave para poquito a poco ir elaborando este marco de prevención sobre los temas de violencia. ¿Bien? Venga, a partir de aquí. Recordamos y recapitulamos, por favor, si tenéis una comisión de investigación, que estéis preparados y preparadas para saber hacer esas investigaciones. Documentos de confidencialidad, documentos de protección de datos. O sea, las investigaciones tienen que estar sometidas a la confidencialidad, la diligencia quiere decir rapidez, y el sigilo, la confidencialidad. Bien, si hacemos entrevistas en esos procesos de investigación, las personas a las que vamos a entrevistar pueden venir acompañadas de un abogado, de una abogada, de un asesor sindical o de una asesora sindical o de cualquier persona que consideren oportuna. Es decir, pueden venir a las entrevistas, ¿no?,
acompañadas por cualquier persona que consideren oportunas. Y a partir de aquí tenemos claro que hay una serie de faltas que prescriben y unos plazos que prescriben. Esto lo podemos mirar en el propio convenio colectivo. Y un foco muy importante es que en acoso sexual solo puede ser perseguido por la denunciada la persona agraviada. Es decir, si yo estoy viendo que a alguien le están haciendo un acoso sexual en la empresa, yo puedo dejar constancia a través del canal de denuncia como un comunicado. Pero si la persona no quiere denunciar, no podemos denunciar por él o por ella. Esto nos pasa igual en violencia de género. Si una chica no quiere denunciar, pues no podemos denunciar por ella. Si no quiere, podemos dejar constancia, podemos hacer comunicados, podemos identificar, pero al final la autonomía personal de las personas no la podemos vulnerar por el hecho de que seamos una comisión negociadora de investigación. ¿Vale? Venga, entonces, ideas claves de los protocolos. Si vais a tener una comisión de investigación, que sea procedimentalizada y que sea absolutamente profesionalizada. Que sepa un poco preguntar, que sepa un poco las distintas variables de lo que entendemos por conductas inaceptables, es decir, un poquito de formación aquí. Si vais a trabajar los casos de denuncia a través de una consultora externa o de una empresa de abogados o abogadas, por favor, lo tenéis que poner en el protocolo. Tenéis un micro abierto, gracias. Y luego, lógicamente, los protocolos tienen que dejarse claro las medidas cautelares. ¿Bien? 2. Las ideas claves del protocolo. ¿Bien? ¿A quién se le aplica? Pues al 100% de las personas empleadas en plantilla. ¿Sí? 2. Entornos libres de violencia de género. 3. Entender que no todo es acoso laboral. Y entonces, un conflicto que es violencia de baja intensidad, si no lo gestionamos bien, un conflicto mal gestionado puede acabar en un proceso de violencia de alta intensidad. Por eso es tan importante que las empresas que estáis aquí pongáis el foco a los mandos intermedios. Muchas veces algunas personas, mandos intermedios en algunas organizaciones, miran para otro lado en una situación que ya o lingüísticamente o comportamentalmente ya no sería aceptable. Entonces, yo recomiendo, por favor, que pongáis el foco en el personal con mando intermedio para que no eviten el conflicto y para que no miren para otro lado. ¿Complicado este punto? Jessica mueve la carita diciendo, este es un poquito más complicado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a ver, no es que sea más complicado, sino que a veces sí que te encuentres en alguna situación que, no sé, por ejemplo, no es un caso que podríamos decir que es acoso laboral, que quizás es más un conflicto laboral, pero que no sabes acabar de llegar a mediar de una manera del todo correcta y a lo mejor se enquista y ese conflicto es cada vez más grande. Y una de las partes puede considerar que al final es acoso y no es conflicto. Vale, te lo decía por eso, porque muchas veces estamos recomendando que las empresas pongáis el foco en el personal mando intermedio para que no evite el conflicto, para que no mire para otro lado, y también muchas veces en hacer formación de gestión del conflicto. Porque un conflicto, insisto, una cosa puntual de baja intensidad, si la dejamos pasar, en un momento determinado se nos puede convertir en algo de mayor intensidad. Simplemente es por esto, ¿eh? No sé si lo teníais contemplado así, si lo habíais visto así. Entonces sí que recomendamos en esas formaciones que, insisto, perdonadme, que el personal mando intermedio tenga claro que no puede evitarse el conflicto. Se debería gestionar. Se debería gestionar. Bueno, a partir de aquí, a día de hoy, ¿qué protocolos son obligatorios en las empresas? Pues bueno, primer protocolo que necesitamos tener, o bien por vía única, porque lo tenéis todo en el mismo documento, o bien porque lo tenéis separado. Entonces, el protocolo de acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso e integridad moral corresponde a la Ley Orgánica de Igualdad y corresponde también a la ley del solo sí es sí, porque incluye
en este protocolo el concepto de ciberacoso e integridad moral. Con lo cual, si tenéis un protocolo que no está actualizado, que solo contempla acoso sexual o acoso por razón de sexo, por favor, actualizarlo introduciendo el ciberacoso y la integridad moral. ¿Lo tenéis actualizado el protocolo? No. ¿No? Samuel, Rosa, Virginia, Alessandra, Nuria, ¿los tenéis actualizados? No. No. ¿No? No del todo. Tampoco. Vale, pues tenéis que poner un poquillo de foco ahí, ¿eh? Actualizarlos. Bien, vale. Segundo, sabéis que está la ley de discriminación y trato. La ley de discriminación y trato no os obliga a tener un protocolo, pero sí os obliga a dar formación y sensibilización contra la discriminación por etnia, raza, religión, nacionalidad. Todo esto forma parte de la ley de discriminación y trato. Entonces, la ley no te está diciendo, tú tienes que hacer un protocolo. La ley lo que te está diciendo es que pongas medidas preventivas en tu empresa para que todas las personas de la compañía no discriminen a nadie con su lingüística por ser de una raza distinta, de una religión distinta, de un pensamiento político distinto, de un idioma distinto, y esta es la ley de discriminación y trato del 2022 que os aplica a compañía y os aplica en la obligatoriedad de que vuestra plantilla esté informada de que existe esta ley y de qué es discriminación por trato, por etnia, por religión, por edadismo. Discriminar a una persona por la edad se llama edadismo y también esto está contemplado. ¿Conocíais esto? ¿Conocíais esta ley? ¿No? ¿Nadie? ¿Noria? Yo la conocía porque desde nos enviaron como una nota, un comunicado informándonos de todo esto, de razones políticas, de religión, edad sí que no lo comentaba, pero todas las otras sí. Vale, edadismo, Nuria, edadismo, gracias, edadismo es discriminar a alguien por su edad. ¿Bien? Entonces, afroditismo es discriminar a alguien por su condición dependiendo de en qué continente haya nacido. Es decir, tenemos muchas discriminaciones por raza, por etnia, por religión, todo lo que estáis viendo. Si tecleáis en Google la ley de, solo con que tecleéis ley de discriminación y trato, veréis exactamente la obligación que tenéis como empresa con respecto a este proceso de formación. Venga, y luego tenemos el acoso psicológico o mobbing. Bien, el acoso psicológico o mobbing no era obligatorio, igual que el protocolo de acoso cuando hacíamos un plan de igualdad, pero claro, también la ley, ¿no?, del 2022 ahora sí que obliga a las empresas, os he puesto el artículo 12.1 de la ley, que obliga a las empresas a tener procedimientos específicos para la prevención del acoso psicológico. Con lo cual, recapitulamos: acoso sexual, acoso por razón de sexo, ciberacoso e integridad moral, ley del solo sí es sí, ciberacoso e integridad moral. 2, ley de trato y no discriminación. Y 3, ley que obliga a introducir ya por el artículo 12.1 el protocolo de acoso psicológico o mobbing. Entonces, el acoso psicológico es perseguir a una persona o a un grupo de personas con la intencionalidad de dañarla conscientemente. ¿Correcto? Es una conducta focalizada y hablamos de acoso psicológico o mobbing porque entraña un perfil, ¿no?, muy focalizado con la intención de destruir a la persona. Y ya el cuarto documento preventivo, estaríamos hablando del protocolo LGTBI, ¿de acuerdo?, que está directamente ligado como herramienta preventiva a la Ley 4/2023 que os obliga a las empresas a tener un plan LGTBI. Y claro, es lógico, ¿no? Si tenemos un plan para este colectivo de personas, tenemos que tener una herramienta preventiva que es el protocolo LGTBI. Y este protocolo tiene su propia individualidad, con lo cual no pasaría por un procedimiento de protocolos único.
¿Sabíais que teníais que cumplir con la ley LGTBI? ¿Sabéis que tenéis que tener un plan LGTBI y un protocolo? ¿Esto lo conocíais? Ángeles, ¿sí? Sí, de hecho. ¿Ya estás en ello? Bueno, Bea no. Solo para. Se te oye con eco, se te oye un poquillo mal. Es el despacho. Ah, vale. Sí. Vale. Pero sí. Bien. Pero yo, disculpa, tengo una pregunta porque el reglamento todavía no ha salido, ¿verdad? No ha salido. Entonces, aquí nos ha salido la ley, pero no nos ha salido el reglamento. Pero si tú consultas a determinadas fuentes de la abogacía, por ejemplo, como hemos hecho en GRUCIEF, hay algún despacho de abogacía que te dice, oye, Miriam, el que no haya salido una regulación a la norma de cómo tiene que ser este documento, no te exime del cumplimiento de la norma, ¿correcto? ¿Bien? Vale. Virginia, entonces, claro, hay empresas que estamos haciendo los planes LGTBI, pero somos conscientes que cuando salga la regulación de la norma, igual los tenemos que modificar, ¿correcto? Pero... Claro, es que a mí me han avisado, o sea, dependiendo de quién preguntes, me dice una cosa u otra. Me dice No, que es bueno que te vayas adelantando, pero hay otra gente que me ha dicho que mejor esperarse a ver qué sale. Yo te explico. Y es muy sencillo, ¿eh? Y gracias por la conci. Mira, esto pasa en todas las leyes españolas. El que no haya una regulación no te exime del cumplimiento de la norma. Entonces, si tú me dices, Miriam, yo me voy a esperar porque la regulación no ha salido, lo que tú hagas va a estar bien. Pero yo te diría que es mejor tener un documento, aunque sea sencillito, de cara a si te pasa una inspección de trabajo, ¿sí? Es mejor tener un documento sencillito, siendo consciente todo el mundo de que este documento, cuando salga la regulación, quizá tengamos que abrirlo, ¿no? Y adaptarlo, ¿correcto? Pero el mensaje de, como no ha salido la regulación, yo no lo hago, puede ser un poco difícil. ¿Sabes por qué? Porque el que no haya salido la regulación no exime a la empresa del cumplimiento de la norma. ¿Vale? Y esto va a depender, pues si tú dices, Miriam, me ha pasado un inspector de trabajo que es una persona proclive al entendimiento y a que yo le pueda argumentar esto, pues igual te pasa una persona proclive a este entendimiento y no tenemos ningún problema, ¿correcto? Pero igual te pasa una persona no tan proclive al entendimiento y te va a requerir que tengas este plan en tiempo y forma en un tiempo X y evidentemente yo no sé, no puedo decirte si te sancionará o no te sancionará. No lo sé, porque va a depender un poco, ¿no?, de este marco de empatía que pueda tener esa persona a la hora de exigirte a ti el cumplimiento de la norma. ¿Complicado este punto? No. Disculpa, Miriam, pero hay alguna compañera que tiene manos levantadas, Jessica, Amparo, y es que no sé si os saltan de alguna forma. No, yo no las veo, pero está bien decírmelo porque si no, no las veo. Muchas gracias. Nada. Miriam, soy Jessica. Venga, Jessica, dispara. Entonces, la idea sería hacer el plan LGTBI y adjuntar el protocolo. Y claro. Te explico. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de igualdad y un plan LGTBI? Y esto hay que dejarlo claro porque hay mucha confusión. Vale. El plan de igualdad, las empresas que ya lo tengáis hecho o lo vayáis a hacer o estéis en proceso de negociación, cuando nosotros hacemos un plan de igualdad, lo que estamos viendo es cómo están los hombres y las mujeres dentro de la empresa. Dónde están las desigualdades, dónde están las áreas de mejora, dónde está ese marco, ¿no?, igualitario o no, qué brecha salarial tenemos, dónde tenemos a las mujeres en órganos de dirección o dónde no están en órganos de dirección. Es decir, estamos analizando con perspectiva de género cómo están los hombres y las mujeres en una empresa. Genial. Hacemos el diagnóstico e identificamos. Pero claro, fíjate, el plan LGTBI, tú no puedes basarte en una identificación de cómo están los hombres y las mujeres. El plan LGTBI lo que te está diciendo es que la empresa tiene que garantizar espacios seguros para las personas que puedan estar ahora en la compañía y que por miedo no quieran significarse libremente. Segundo, para que entiendas un poquito con las cosas que nos encontramos. Segundo, tú por la ley de protección de datos, tú no puedes preguntarle a nadie, oye, ¿tú eres gay? ¿Tú eres lesbiana? ¿Tú eres genderqueer? ¿Tú eres agénero? No puedes preguntar por la ley de protección de datos.
Entonces, cuando se le preguntó esto al ministerio, oiga, si no se puede preguntar, evidentemente, ¿cómo vamos a sacar una información para hacer un plan LGTBI de inicio? ¿No? Bueno, pues aquí hemos creado encuestas, por ejemplo, en GRUCIEP tenemos una donde no preguntamos por la orientación sexual ni por la identidad de género, porque son preguntas ilícitas, pero, por ejemplo, sí preguntamos por, ¿conoce usted lo que es el colectivo LGTBI? ¿Sabe usted los derechos laborales de este colectivo? ¿Conoce usted las identidades de género? ¿Sabe la diferencia entre una cosa y otra? Y claro, con esa encuesta sí que podemos recabar una información de inicio, ¿correcto? Porque no puedes preguntar. Y entonces, claro, tú dirás, oye, es que yo ahora mismo no sé qué personas puedo tener del colectivo aquí. No pasa nada porque no lo sepas ahora. Lo que se intenta con esto es que ese marco de prevención, ese marco de pedagogía, ese marco de visibilización, si tenemos alguna persona del colectivo, se sienta libre para significarse de una forma voluntaria. Y que ese miedo que puede existir, ¿no?, la compañía lo despeje con sus políticas generosas, con sus políticas inteligentes y con sus políticas preventivas. ¿Bien? Ese es el punto de inflexión. Ese es el punto de inflexión. Entonces, claro, el plan de igualdad, de momento, lo seguimos registrando en el RENCON. De momento no sabemos si el plan LGTBI se va a tener que registrar o no se va a tener que registrar. No lo sabemos porque el reglamento no ha salido y no hay constancia de este paso. ¿Sí? Y cada empresa hacer lo que consideréis más oportuno, pero claro, entre tener un documento simple de cara a inspección a no tener que tener nada argumentando que la regulación no ha salido, pues aquí lo dejamos un poco al marco interpretativo, ¿no?, de esa persona que os pueda pasar por la compañía y que os pregunte o que os exija que le mostréis el plan LGTBI. ¿Complicado este punto? Gloria, Norma, Nuria, Samuel, que está muy calladito, te tengo en pantalla. ¿Complicado este punto? Hombre, pues sí, en mi caso sí, bastante, porque estamos a años luz y entonces, pues bueno, vamos dando pasitos, pero veo que hay un montón de obligaciones y que realmente algunas parece que se pisan unas a otras. Samuel, ¿sabes qué pasa? Gracias por la confianza. ¿Sabes qué pasa? Que ahora este tema de igualdad, ahora mismo convergen muchas leyes que te afectan directamente. ¿Bien? Tú piensas que cuando yo empecé en esto en el 97 no teníamos nada de esto y la ley de igualdad ni había salido. Entonces, la ley de igualdad sale en el año 2007, que tenemos el gobierno Zapatero, que es el gobierno que se jacta de ser el primer gobierno paritario de la historia de la democracia española. 13 ministros y 13 ministras. Perfecto, muy bien. Desde el 2007 que sale la ley, hasta el 2019 que sale el Real Decreto que empieza a cambiarlo todo, era un desierto en igualdad. No se hacía nada en igualdad, no se tenía marco legal, no se tenía un proceso un poquito más allá. Entonces, el Real Decreto que realmente empieza a ponerle un poquito la aguja al hilo, o el hilo a la aguja, es el 2019. ¿Por qué? Porque te modifica el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras y te obliga a llevar un registro retributivo. Aparte del artículo 23, directamente el registro retributivo. Y luego, en el 2020, sabéis que ya entran en vigor los Reales Decretos 901, que regula cómo se tienen que hacer los planes de igualdad, y el Real Decreto 902, que regula cómo se tienen que hacer las auditorías salariales y toda la parte de retribución. Entonces, que estamos a años luz, lo entiendo, porque es que ahora mismo las empresas tenéis muchas cosas que os aplican en el marco legal. La ley de igualdad, la ley del solo sí es sí, la ley de discriminación y trato, ¿correcto? Evidentemente, la ley LGTBI y ahora mismo todo eso converge en igualdad. Porque cuando tú hagas un plan LGTBI, tú estás haciendo un plan de igualdad que parte de la premisa de la igualdad, que la empresa garantice la igualdad del colectivo LGTBI en la compañía. Y aquí hablamos no solo del marco preventivo y esos espacios seguros, sino hablamos también, por ejemplo, de las políticas de acceso a la empresa. En el propio Real Decreto LGTBI, si lo habéis leído y si no os lo pasamos, hay una parte que el Gobierno está poniendo el foco en que las empresas hagáis un ejercicio de
introducir en el acceso a la empresa personas del colectivo trans. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el colectivo trans es un colectivo que ahora mismo, según los estudios del INE, del Instituto Nacional de Estadística Española, son personas que sufren sinhogarismo. Sinhogarismo quiere decir personas que viven en la calle. Muchas de las personas trans, hombres y mujeres, están abocadas a la prostitución, a las redes de tratas de blanca, a la pederastia, en fin, hay un mundo ahí un poco distinto y entonces la ley sí que os recomienda, no os obliga que pongáis un poco el foco a tener políticas más activas cuando en el proceso de selección de personal con el foco al colectivo transgénero. No sé si esto lo teníais claro o no. ¿Lo sabíais esto, que la ley pone un poquito el foco ahí? A que las empresas se conciencien y se sensibilicen en que podáis contratar o podáis hacer alguna sinergia con algún colectivo vulnerable de estas personas para que poquito a poco las vayáis integrando en la compañía. ¿Alguien tenía este punto de conocimiento con respecto a la ley? Jessica, ¿sí? Claro. Esto es una parte que os aplica a compañía. Sí que la había escuchado y sí que era consciente. Claro, porque fíjate, es que los índices de contratación laboral de personas trans, hombres y mujeres, me parece, si no me equivoco, perdonadme si os doy mal el dato, creo que no, estamos en un ratio bajísimo de contratación de acceso al mundo laboral. Entonces, bueno, aquí también hay mucha discusión. ¿Hasta qué punto esto, que es más de un marco de administración pública, de administración política, de gobierno y de presupuestos del Estado, tiene que ser ahora algo más del ámbito privado al que tengáis que responder como empresa en este acto generoso de vulnerabilidad con este colectivo y políticas un poquito activas para incorporar a estas personas dentro de la compañía? Miriam, perdona Dime. que te interrumpa ahora un segundo. Amparo, bueno, veo que quería comentar alguna cosa. Hola, Amparo. Pero creo que no le funcionaba el micro y por el chat preguntaba que si este protocolo, que es el protocolo LGTBIQ+, si también es obligatorio solo para empresas de más de 50 empleados. Para empresas de más de 50. Ahora, el protocolo de acoso, Amparo, de acoso sexual y acoso por razón de sexo lo tienen que tener todas las empresas, aunque estén por debajo de 50 personas en plantilla. Hasta un autónomo tiene que tener un protocolo de acoso. O sea, el protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo lo tienen que tener todas las empresas. Las personas que estéis aquí, que tengáis que actualizar el protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo, introduciendo la ley del solo sí es sí, ciberacoso. Abrir el protocolo e incorporar violencia en el ámbito digital, ciberacoso. Y aquí tenemos que tipificar estas conductas. Acosos en línea, acoso sexual en línea, dimisión digital de violencia psicológica. ¿Esto qué significa? Pues que si yo estoy en una empresa y utilizo las redes tecnológicas de la empresa para pasar algún vídeo pornográfico, alguna lingüística inapropiada, algún comentario sexual o alguna cosa de estas, todo lo que sea utilizar estas conductas inapropiadas con carácter sexualizado o de naturaleza sexual por hacer una broma, por hacer una gracia o cualquier cosa de estas, que sea a través de las TICs de las nuevas tecnologías, estaríamos hablando de violencia en el ámbito digital, conocido también como ciberacoso. Entonces, si tenéis que actualizar el protocolo, por favor, introducir ciberacoso en estas 3 dimensiones que os marco aquí. Y si no, desde el grupo CIEP os hacemos llegar una referencia a cómo tendríais que introducirlo. Lo digo por actualización, por actualización del protocolo. Bien, entonces, para ir recapitulando, tenemos el canal de denuncias, tenemos la comisión instructora, tenemos nuestros protocolos, tenemos esa comisión bien formada y bien instrumentalizada y tenemos una persona que nos va a gestionar el canal de denuncias, ¿correcto? Perfecto. Venga, si tenemos un canal de denuncias, claro, todo lo que pase por el canal se investiga si hay sospechas de que sea una conducta ilícita o una conducta susceptible de vulnerar la norma de la compañía o ser un delito penal. Entonces, se recomienda que
la persona que gestione el canal, la designéis y que en los protocolos pongáis el nombre de la persona que gestiona el canal y el link al canal de denuncias. A partir de aquí, claro, si a mí me entra por el canal de denuncias algo que yo veo cuando analizo esa denuncia que es un conflicto, claro, el conflicto no es un acto ilícito, el conflicto no vulnera la norma penal. Entonces, cuando nos entra un conflicto, lo que nosotros hacemos es que esa denuncia no la admitimos como denuncia formal, pero sí la investigamos en una fase potestativa o en una fase de investigación informal o de aproximación a los hechos. Bien, os entra una denuncia. El canal tiene que ser visible y todo el mundo tiene que conocer que tenéis el canal. Venga, si os entra una denuncia, la persona informante que os informa de esto, tenéis que acusarme recibo en un plazo no superior a 7 días. Es decir, a mí alguien me comunica algo a través del canal, a mí me llega como gestora del canal y yo digo, ostras, pues esta persona que me ha comunicado esto, le devuelvo un acuse de recibo diciendo que esta comunicación la he recibido. ¿Vale? Eso lo tenéis que hacer por procedimiento. Muy bien, una vez que me ha llegado esta queja, esta denuncia, este comunicado, tenéis que crear un documento de confidencialidad. ¿Por qué? Porque todas las personas que estamos interviniendo en un proceso de investigación firmamos un documento de confidencialidad. Tercero, si os llega una denuncia, por favor, la ley os obliga, la Directiva Europea Whistleblowing, os obliga a llevar un número de registro. Es decir, si entra una denuncia, tenéis que coger un Excel o un Word, el documento con el que os sintáis más cómodos y más cómodas, y poner un número de referencia de esa denuncia. Muy bien, ya tenemos nuestro número de referencia, ya hemos analizado la denuncia y la persona que gestiona el canal convoca a la comisión de instrucción. ¿De acuerdo? Convoca a la comisión de instrucción. A partir de aquí, la comisión de instrucción investiga aquí qué es lo que está pasando y genera un informe. ¿Correcto? ¿Hay infracción o no hay infracción? Muy bien. Este informe lo pasamos a Compliance o lo pasamos al Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Y es la Dirección General, Compliance o Departamento de Recursos Humanos quien propone las medidas que se han de tomar en función a la infracción que hayamos detectado. ¿Complicado esto? ¿Os sirve esto que os he puesto aquí? ¿Os sirve esta cosita que os he puesto aquí para verlo claro? ¿Sí? ¿Os viene bien? ¿Vale? Venga. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo vamos a gestionar todo? Pues mira, vamos a gestionar nuestro canal de denuncias. Recapitulamos. Responsable del sistema. Y la representación legal de las personas trabajadoras tienen que saber quién es el responsable del sistema. O sea, hay que comunicarles que tenemos un responsable del sistema. Si ya tenemos departamento de compliance, pues me imagino que la representación legal ya sabrá quién es la persona responsable del canal y si no, yo recomiendo que se lo hagáis saber a la parte de la representación legal de las personas trabajadoras. Si tengo un canal de denuncias y ese canal de denuncias sirve para tipificar cuáles son aquellos comportamientos ilícitos que vulneran la norma de la compañía, tener un canal de denuncias os obliga a tener un código ético de conductas bien definidas y os obliga a tener un procedimiento del canal, es decir, un documento donde diga, oye, este canal, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se protege la información? ¿Cómo se protegen los derechos del informante? ¿Cómo se protegen los derechos de la persona presuntamente denunciada? Recibimos la denuncia. La denuncia, una persona la puede poner completamente anónima o una denuncia significada. ¿Qué es una denuncia significada? Pues yo, por ejemplo, Miriam Mateos, pongo mi nombre, mi apellido y digo, oye, yo soy Miriam, soy la que pongo la denuncia y quiero que todo el mundo lo sepa y a mí no me pasa nada. Pero hay otras personas que quizá no quieren significarse y por eso la Directiva Europea Whistleblowing acepta las denuncias anónimas. ¿Bien? Cuando ya hemos hecho la valoración, cuando ya hemos hecho la investigación, se cierra la investigación
Y en este Excel que habéis abierto al inicio, cuando os llega la denuncia, en este mismo Excel tenéis que poner cómo acaba la denuncia, fecha, quién la ha hecho, qué tipo de infracción se ha cometido y tenéis que cerrar lo que llamamos el libro de registros. ¿Bien? ¿Conocíais todos estos pasos en cuanto a la gestión del canal? Miriam, perdón, una pregunta. Tenía entendido, no sé si es cierto, que la empresa puede decidir si la denuncia puede ser anónima o tiene que ser nominal. Perdona, es que te oigo un ruido de fondo y no te oigo muy bien, discúlpame. Espera, me cambio los cascos. Digo que, a ver, espera un momento. Que tenía entendido que la empresa puede decidir si las denuncias tienen que ser anónimas No, o... no. La empresa aquí no tiene potestad para decidir si la denuncia es anónima o es significada. Eso es potestad de los derechos de la persona informante. ¿Bien? Y esto lo marca la Directiva Europea. Os pasamos desde GrupCIDE, si queréis, la ley, os la leéis y lo deja clarísimo. Es decir, la empresa no tiene potestad. Yo tengo derecho a informar sobre algo que me pasa en la empresa y a lo mejor tengo miedo, no quiero significarme, no tengo claro que no vaya a haber represalias o no tengo claro que esto me pueda perjudicar y yo puedo hacerla, evidentemente, de una forma anónima. Te cuento por qué, además. Porque los software que tenéis que tener en el canal de denuncias, que no es obligatorio, es una recomendación. Por ejemplo, imagínate que yo quiero poner una denuncia anónima en el canal y además la quiero poner verbalmente. En el canal de denuncias que tenemos implementado en el GrupCIDE, que lo vamos a terminar ahora, una persona, nuestro propio software, distorsiona la voz de esa persona para que no se la reconozca. Por ejemplo, imagínate que yo estoy en la empresa y desde mi ordenador pongo la denuncia y digo, no quiero que nadie me identifique. Vale, muy bien, pero ese IP que tiene tu ordenador, cuando entres en el canal, el IP está reflejado. Pues muchos software lo que hacen es borrar los megadatos, precisamente para que nada vulnere el anonimato de la persona que decide denunciar anónimamente, ¿correcto? De ahí la importancia de que contratéis un buen software y la importancia de que todos estos elementos estén claros. Y si queréis, está Natalia aquí también, que es la coordinadora de estas cosas, y Edgar también. Podemos hacer otra webinar para que entendáis muy bien todo esto de una forma más profunda, ¿vale? Pero un poquito tenéis que tener orden y tener los conceptos claros a la hora de gestionar el canal. Y si me permitís la confianza, y ya para terminar, no miréis para otro lado, porque las conductas de violencia, las conductas de acoso, las conductas de discriminación, las conductas inaceptables y las conductas de falta de respeto y humillación no se podían dar en una empresa si las personas no miraran para otro lado. Miriam, Dime. disculpa que haga preguntado a Alejandra por el chat. Preguntaba que si dentro de la empresa, qué personas son las que forman parte de la comunidad. Edgar, es que te oigo cortadito también, no sé qué pasa. ¿Ahora? Ahora mejor, sí. Vale. Pues comentaba que Alejandra pregunta por el chat si dentro de la empresa, qué personas son las que forman parte de la comisión instructora. La comisión y añade que en su caso la conforman una persona de recursos humanos y otra del comité de empresa. Vale, normalmente la representación legal de la plantilla va a querer estar en los procesos de investigación. Se recomienda también que haya alguien de prevención de riesgos laborales, pero es una recomendación. Entonces puede haber una persona de recursos humanos y una persona de prevención, por ejemplo. ¿Qué se recomienda? Que la comisión no sea muy amplia. ¿Por qué? Para evitar las fugas de información, para evitar que no se rompa el anonimato y para evitar que no se rompa la confidencialidad. Entonces, cuando en la investigación hacemos las entrevistas, la persona a la que estamos entrevistando firma un documento de confidencialidad. Claro, si en un momento determinado se rompe la confidencialidad, pues podemos tener un problema penal. Entonces, simplemente para recapitular, estos son los protocolos, estas son las nuevas leyes, lo tenéis que tomar con paciencia, con serenidad y con tranquilidad,
pero sobre todo lo más importante es que creéis un marco de prevención y que el marco de prevención, todo en la empresa caiga como un efecto cascada y que los mandos intermedios, que son la llave, que os echen un cable, ¿no?, para que todo esto cale y para que ante determinadas conductas, aunque sea una broma, un chiste, una cosa que a lo mejor hemos normalizado y ya no deberíamos normalizar, pues que esa violencia de baja intensidad no se nos convierta en una violencia de alta intensidad porque las personas miran para otro lado o porque no le han dado importancia o porque han normalizado este tipo de lingüísticas o este tipo de conductas. ¿Estáis bien? ¿Sí? No sé si os he dado mucha información o ya tenéis la cabeza muy llena de cosas. Muy interesante, ¿eh? Te felicito por la manera de explicarlo. Oye, muchísimas gracias. Estamos aquí para eso, ¿no? Para compartir. Es un poquito la idea. ¿Tenéis alguna duda más? Si vais a hacer una comisión de instrucción, por favor, formaros y formaros bien. Porque sabéis también que una persona puede poner una denuncia en la empresa, activamos todo el canal, hacemos todo súper bien, pero es que una persona también puede poner la denuncia en la empresa, marco laboral, pero no está exenta esa persona de llevarlo por una vía administrativa o por una vía judicial. Entonces, todo esto lo tenéis que tener presente para hacer, sobre todo, los procesos de investigación muy bien hechos, con la trazabilidad documental muy bien acotada, con todos los documentos bien hechos, para que luego nadie nos pueda decir que tenemos un defecto de forma o que en un momento determinado hemos hecho algo que no es del todo ortodoxo. Por eso os he dicho al principio de la charla que la comisión de instrucción no somos jueces ni juezas. Nosotros no tenemos que decantarnos por nadie y no tenemos que implementar medidas disciplinarias, con lo cual tenemos que ser unas personas objetivas, neutrales y absolutamente clarificadoras, ¿no?, de esas cosas que a veces tan feas que nos traen las personas y tan desagradables, para que tengáis un elemento clarificador de lo que está sucediendo, pero sin ningún sentimiento de poder decantaros para un sitio o para otro, porque no podemos decantarnos ni para un sitio ni para otro, porque no es nuestra tarea y no es la función de la comisión instructora. ¿Alguna pregunta más antes de irnos? ¿Alguna duda? Samuel, tienes cara de madre mía, ¿no? Lo que nos ha caído. Miriam, perdona. Dime. Nosotros lo que vemos es que nos falta mucha formación, como comentas. Claro, claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde acudimos para esa formación? Nos llamáis y la hacemos, no hay problema. Porque ¿sabes qué pasa muchas veces en la formación? Pues que a lo mejor tú, sin darte cuenta, haces una pregunta, ¿vale? Y dices, ¿es cierto que a usted tal persona le hizo esto? Fíjate qué cosa tan tonta. Pero claro, esa pregunta que tú estás haciendo es una pregunta que está induciendo a la respuesta. ¿Me sigues, no? No sería una pregunta correcta. Sí, sí. Y a mí, por ejemplo, pero te lo digo en confianza, a mí era yo muy pardilla en esto, hace unos 20 años, era muy pardilla, empezaba, y en un proceso de investigación me lo anularon todo, completamente todo, de arriba abajo. ¿Sabes por qué me lo anularon? Pues porque una chica en la entrevista se me puso a llorar, se me puso a llorar y claro, yo no tenía mucha experiencia en esto, hace 20 años tenía menos que ahora, y cometí el error de levantarme de la silla, abrazar a la chica y consolarla. Y entonces me impugnaron todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer eso, porque eso inconscientemente es un sesgo, ¿no?, de mimetización con la otra persona. Entonces, eso en una comisión yo recomiendo que no lo hagáis. Si hay alguna persona que se os pone a llorar, o igual que una persona que se pone bruta con sus gestos o con sus palabras, salimos de la sala, un vasito de agua, un pañuelito para Kleenex y al cabo de 10 minutos entramos. Pero no podemos mimetizarnos emocionalmente con ninguna persona. ¿Por qué? Porque pueden ser personas que mientan, pueden ser personas que estén transversando la información y la comisión tiene que ser una comisión absolutamente neutra. ¿Bien? Y esto a veces, a las personas que somos así muy humanísticas como yo, pues a veces nos ha costado un poquito entenderlo. ¿Bien? Cualquier cosa que queráis, pues contactáis. Oye, estamos aquí para atenderos en todo lo que os podamos acompañar, pues fenomenal.
Miriam, ¿veremos la presentación que has compartido en pantalla? ¿El qué? Perdona, que es que no te oigo bien. Y vamos a recibir la presentación. Sí, sí, sí. Os la envía mañana la coordinadora así de Brucilla. No te preocupes, os la envía. Y cualquier duda que tengas, pues oye, nos llamas y ya está. Hablamos y al final estamos hablando de cooperar, ¿no? Que es lo más inteligente. Cooperar y compartir. Pues vamos a eso. Vale, gracias. Vale, a ti por la confianza y por estar aquí por las preguntas. Miriam, vosotros dais formaciones para los empleados, pues bueno, para informarles qué es lo que es qué es lo que es la diferencia entre, por ejemplo, lo que has dicho tú entre conflicto y protocolo de acoso. Claro, pero acuérdate que tienes un plan de igualdad, estás en ello, ¿eh? Empleados y empleadas. ¿Te acuerdas del lenguaje inclusivo que no se te... Ya lo tenemos. Sí, en esas cosas te podemos acompañar si tú quieres. Además, estaremos encantados y encantadas. Vale, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues si no tenéis nada más, que tengáis una buena tarde. Muchísimas gracias por la confianza. Cualquier cosa que queréis, pues estamos aquí.